¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Entredichos, que hoy tiene por invitado, diría, a un político, economista y polemista de Morena, un hombre que fue preso político en el 68, ha sido 4 veces diputado federal, una vez local, así como también senador de la República. Fue representante en el Instituto Nacional y ahora Federal Electoral, como también fue jefe de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y actualmente preside la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Se trata de Pablo Gómez, a quien le doy la bienvenida. Gracias por la invitación. Al contrario, Pablo. Bueno, ¿cómo te explicas, Pablo, el hecho de que haya fracasado la reforma a nivel constitucional que proponías con la comisión que encabezaste y que haya fracasado incluso la reforma alterna que propusieron? Bueno, el problema es muy sencillo. No se juntaron los votos necesarios para tener por lo menos 2/3 partes de la Cámara de origen, que fue la Cámara de Diputados. Entonces ahí se desechó el proyecto. La presidenta insistió en presentar el proyecto, a pesar de que la situación no era muy buena como para lograr los 2/3, porque contenía este proyecto de reforma constitucional compromisos de campaña y compromisos de presidenta electa que ella hizo ante el pueblo de México y que ha tenido el soporte de una opinión mayoritaria, muy mayoritaria, digo, aunque suena eso un poco repetitivo, y con mucha valentía la presidenta insistió en que todos los diputados y todos los senadores en nuestro país y los diputados locales deben ser elegidos por la ciudadanía. Acabar con este sistema en el cual gran parte de ellos, 60% de los legisladores de la Cámara de Diputados, son nombrados por los jefes de los partidos, no por los electores. Ya. Entonces, superar esa situación era un compromiso. Y los compromisos deben cumplirse. Exactamente, pero en política no basta con decir yo hice lo que me correspondía, sino lo que importan son los resultados. No solo, también importa la congruencia de un gobernante y la honradez, la rectitud y sobre todo la propuesta, porque un político como Claudia Sheinbaum es una persona que en un momento dado puede tener un atorón, digamos, en un planteamiento correcto, en un planteamiento popular, y en otro momento lo va a obtener o lo puede intentar nuevamente. ¿Por qué? Porque hay congruencia, porque no se hace la política en función de situaciones de conveniencia circunstancial. No, se hace sobre la base de principios. Si hay un compromiso con un desarrollo de la democracia política en nuestro país, hay que ser congruentes. Estás tocando temas muy, muy importantes. Antes déjame preguntarte, ¿por qué encabezaste la reforma a nivel constitucional, pero luego ya no participaste en la reforma a nivel reglamentario? ¿Pero por qué dices eso? A ver, sí participaste. La comisión presidencial era una comisión de reforma electoral. Se presentaron finalmente, el llamado B, temas que no eran propiamente electorales. Sí. Y la presidenta de la República hizo los proyectos y los envió. Pero tú eran participaste. proyectos
para evitar o eliminar, mejor dicho, privilegios, para desarrollar también este mecanismo de la revocación de mandato y hacerlo más estable en términos del cuerpo de la Constitución, que no son propiamente cosas electorales. Pero estuvimos participando en las ideas, en los planteamientos. La comisión como tal no elaboró, digamos, los anteproyectos, no correspondía directamente. ¿Por qué? Porque no era tema electoral, no estaba en el temario. Ya. Ahora, dices tú que por una razón muy simple no lograron concretar la reforma constitucional, no contaban con la mayoría, pero quien les dio el revés fueron sus aliados, ni siquiera fue la oposición. Bueno, la oposición también. La oposición también. Si hubiera votado a favor, hubiera sido al revés la cosa, ¿no? Claro. Hubiéramos sacado el proyecto completo con la participación de la oposición. Entonces, si ellos no quisieron votar, es porque los de la oposición, es porque son conservadores. Ellos no quieren cambio ninguno. Dos, tres cambios que quieren son exclusivamente para su beneficio. Ahora, cuando digo conservadores, quiero decir, ellos no tienen programa democrático. Uh-huh. No están planteando desarrollar la democracia mexicana. Están planteando que las cosas queden más o menos como están, porque un desarrollo de la democracia mexicana les afecta a sus intereses. Eso por lo que toca a la oposición. Pero quien impidió que configurara la mayoría calificada fueron sus aliados. Coincidieron con la oposición en una conducta, en una actitud, digamos, conservadora. Porque aunque yo pienso que como partidos les convenía, no solamente a ellos, también a los de la oposición, el nuevo sistema que estaba proponiendo Claudia Sheinbaum, porque les permite desarrollarse, les permite vincularse con el electorado, les permite, presentar candidaturas con amplio respaldo popular y comprometidos con las luchas democráticas y populares y sociales también. Entonces, les hubiera dado mucho vuelo, mucho aire, mucha presencia política, ¿no? El que los que hoy son diputados de dedo pasaran a ser diputados elegidos también por el electorado. Yo creo que sí les conviene, pero no lo ven de esa forma. Lo ven de otra manera. Su negocio. Lo ven de manera operativa. Dice, lo ven viendo cómo va a operar su partido. Lo ven cómo va a mantenerse unido su partido, sin tener que hacer mucha política en términos correctos, no de maniobras, sino mucha política de política popular, de vinculación con el electorado y entrar al debate. Hoy día tú puedes tener un 60% de los diputados que nunca hicieron un debate, ni siquiera un discurso electoral hicieron durante toda la campaña, pero antes de la campaña, cuando eran lo que hubieran sido, pues tampoco hacían eso. Entonces, ¿en qué momento un partido se va a desdoblar si tiene un montón de legisladores que pues no son elegidos propiamente? Sobre la base de tu razonamiento, ¿dirías que los aliados de Morena son conservadores en materia político-electoral? En este caso concreto, en el caso de la representación popular, sí se comportaron en forma conservadora, pero no en todos los casos. Hay casos en los cuales han dado el paso al frente. Ahora, son muchos, no solamente se han pronunciado en relación con la forma de nominación, digamos, de los candidatos y de elección de los mismos por el pueblo. También, bueno, pues sí,
imagínate, el cambio del Poder Judicial pues fue una gran reforma, gigantesca reforma, que está resolviendo problemas de muchísima profundidad, vinculados con un partido judicial, uso esa expresión argentina, que quedaría muy bien aquí. Los vimos cómo se comportaron en la Corte y los jueces también, y los magistrados, pero también con la corrupción. Porque el cambio que está viendo, no hemos terminado, del Poder Judicial, es una acción en contra de estructuras del Estado corrupto. El Estado corrupto viejo, que se formó en los años 50 del siglo pasado. Teníamos un Poder Judicial y una Corte profundamente vinculados con las estructuras de corrupción. Ahora, Pablo, esa está a la mitad, la reforma del Poder Judicial. De tu parte... La reforma está hecha. Sí, pero... Su realización está a la mitad. Está a la mitad. Bueno, un poquito más de la mitad, porque ya la Corte se renovó. Ahora, tú dirías, ¿haces alguna reflexión autocrítica sobre la forma en que concebiste y operaste la reforma político-electoral a nivel constitucional? Bueno, yo no operé la reforma. Las funciones de la comisión no eran. Las negociaciones las hace directamente el gobierno. La comisión presidencial tenía una serie de propósitos. No solamente hacer una consulta popular muy abierta, nunca se había hecho una cosa tan abierta y tan franca y tan libre. Las encuestas, que fueron magníficas. Que nunca las dieron a conocer. Bueno, sí se dieron a conocer, aunque al final ya no se dieron a conocer, porque pues, ya no tenía mucho sentido, el proyecto ya estaba hecho y se presentó. Estábamos, digamos, en el momento de las negociaciones. Ahora, negociaciones con los grupos parlamentarios de aliados de Morena y con Morena también, obviamente. Entonces, pero esa es una cosa que llevó a cabo directamente el gobierno, las negociaciones, la explicación de los temas, de cómo iba, cuál era el contenido básico, sí se hicieron en el seno de la comisión. ¿El error no estuvo en el concepto, el error estuvo en la operación? No hubo un error de operación. Pero si no la lograron, debe de haber... Pero no fue por razones de operación. Pero fue un error de cálculo. Si tú le llamas operación, es toma y daca. Una operación tiene que ver con te doy, me das, negociación. La negociación aquí era sobre contenidos. La presidenta no estuvo dispuesta, lo explicó ella misma, con muchísima sensatez y honradez, a modificar el fondo del proyecto para sacar alguna otra cosa que tuviera los 2/3. No tiene caso. No tenía caso, ni tiene caso. Porque vivimos otra época. Eso es lo que mucha gente no se da cuenta. Ustedes en los medios muchas veces no se dan cuenta de que vivimos otro momento. Ya no es el momento en el cual ustedes se hicieron como profesionales de la comunicación. Entonces era ver cómo se operaban las cosas, cómo los gobernantes de los partidos operaban. Entonces, si había un error de operación, de mal entendimiento con tal o cual líder por asuntos no visibles, eso era lo que predominaba. Ahora no. Ahora el no entendimiento fue por asuntos visibles. No quisieron hacer la reforma de la representación popular. No. Y la reducción del financiamiento público de partidos y organismos electorales. Sí va a salir a fin de cuentas, porque no es de orden constitucional la disminución de los recursos de los organismos electorales. Pero la de los partidos sí es de origen, es de orden constitucional. Sí. Esas cosas están en la Constitución. ¿Por qué se pusieron en la Constitución? Pues para que
tuvieras que pedirle permiso a todos los partidos para hacer alguna reforma. Y no, ya no se trata de andar haciendo cuchupos. No son tiempos. Pero es la quinta vez que lo intentan y no lo consiguen. Pues no sé si la quinta. La quinta. Yo recuerdo 2 o 3, pero bueno. No. Yo están Fíjate, todas. Está la de Mario Delgado y Tatiana Cloutier para reducir prerrogativas. Está No, para la reducir prerrogativas no hubo. Sí, sí la hubo. No, incluso... en 18-22 no. Sí, Prerrogativas no. sí. Acuérdate que incluso Gerardo Fernández Noroña decía que... Bueno. Sí la hubo. Sí, perdón. Tienes hubo. toda la razón. Después me equivoqué. Estuvo la Estuvo constitucional. una que hicimos en el año 20 por ahí, que era una reducción. Una reducción. Entonces, del fíjate, está financiamiento esa, de los partidos. está la constitucional, está la reglamentaria, está otra vez la constitucional y está En la reglamentaria. No, en la reglamentaria 5 veces. no baja el financiamiento. No, pero ahora, el hecho cierto es que después de 5 intentos no han logrado lo que pretenden. Puede ser congruente la postura que tengan, pero no arroja el resultado que pretenden. Bueno, porque no hay 2/3. Déjame proyectar algo que me dijiste aquí, justamente en el 2022, si te parece, lo podemos ver ahí. Oye, ibas por una reforma político-electoral y están en una reforma reglamentaria que está muy lejos de la que tú propusiste. Bueno, no es que esté lejos, sencillamente no podemos en este momento, a través de leyes, llegar a los objetivos de la iniciativa que era de reforma constitucional. Sí. Bueno, la reforma constitucional no pasa porque no tenemos la mayoría suficiente. Bueno, cuando haya la mayoría suficiente, se volverá a presentar. Ahí está tu dicho. Dices, cuando tengamos la mayoría suficiente, se va a volver a presentar. Se volvió a presentar y nuevamente. Y no la tuvimos. ¿Qué piensas? Tratamos de tenerla. ¿Qué piensas del PT? Mira, yo no tengo ninguna concepto cerrado acerca de cualquier partido. PT es un partido que ya tiene muchos años en la vida política de México. Es un partido que participa, perdón la reiteración, que toma parte de la lucha política con su estilo, como cada partido tiene el suyo. Ahora, es un partido pequeño, es un partido que tiene, digamos, muchas más diputados que los que indica su fuerza en distritos de mayoría y su fuerza en porcentaje nacional de votos. Está sobre representado. Porque, bueno, como todos los partidos que hacen alianza con un partido mayoritario en cualquier país, se sobre representa. Ahora, el punto no es ese. El punto es que tienen una manera de operar como partido. Como todos los demás partidos. Cuando nos enfrentamos al planteamiento de una manera de elegir directamente a los diputados de representación proporcional, pues el diálogo principal tuvo que ser con Morena, ¿no? Claro. Porque pues ese es el partido mayoritario del país. Estando Morena de acuerdo, la cosa podía caminar. Había que llegar al acuerdo con 2 partidos nada más. ¿Qué piensas del Verde? Una parte del Verde votó con el gobierno, votó la propuesta a favor del gobierno. La parte más grande del Verde no, por la forma en que ellos integran sus candidaturas. ¿Dirías, Pablo, que les crecieron los enanos No, a Morena? no, yo creo que esa es una mala imagen. Una mala imagen. Una mala imagen. ¿Cuál es la tuya? En primer lugar, los enanos nunca crecen. Digo, si no, pues, no, yo diría
que ellos defendieron su punto de vista y se sostuvieron en su punto de vista, y yo creo que el Morena los respetó, fue muy leal Morena en esto, porque una coalición no es una relación de incondicionalidades, una relación de sujeciones. No, tiene un alto grado de libertad. Cuando se hacen las coaliciones, se definen estas cosas. El próximo año vamos a tener una elección muy importante en nuestro país, no solamente porque va a ser grande, sino porque estamos partiendo de la existencia de un partido mayoritario, que lo es, en el país. Teníamos muchísimo tiempo que no teníamos un partido propiamente mayoritario. Y esto es parte de una situación nueva de tipo político. Déjame, para que hables de la nueva situación política, déjame ir a una pausa y regresamos. Estamos ya de vuelta con Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que está haciendo el balance de lo sucedido. Decías tú que hay una nueva situación que hay que reconocer. Sí, México ha cambiado políticamente muchísimo. Hay dictado popular libre, abierto, directo. Antes eso era muy cuestionado porque se compraban votos. La primera vez que el gobierno federal no dio dinero para comprar votos fue en el año 22, en las elecciones intermedias del sexenio de Andrés Manuel. 21 y las elecciones de 22. También hubo. Sí, claro. Las locales. Ahora, ¿cuál fue la cuestión aquí? Tenemos hoy día partido mayoritario en México, cosa que en mucho tiempo no hubo. Claramente mayoritario. La oposición no lo trata así. La oposición no tiene en este momento un programa articulado y por lo tanto simplemente hay acusaciones e insultos, pero no hay una rivalidad programática con Morena. No se respeta la decisión popular porque la oposición no admite que hay un partido mayoritario que no son ellos, ni siquiera juntos. Pero fíjate, Pablo, tú me has dicho aquí, es la tercera ocasión que tengo la fortuna de tenerte, me has dicho que es una oposición sin proposición. Pero de pronto también ustedes parecieran no proponer, sino imponer, como si se les hubiera olvidado hacer política. A ver, la propuesta, todo lo que hace el gobierno actual y lo que hace Morena son propuestas. Bueno, teníamos una propuesta de reforma electoral, la llevamos al Congreso. No fue aprobada. Faltaron algunos votos. Aceptamos la realidad. Pero era propuesta. Claro que lo era. Ahora, no hay ninguna imposición. ¿Por qué se dice que la mayoría impone cuando la mayoría, de acuerdo con el principio democrático fundamental, es la que decide? En cualquier país democrático. ¿Dónde no decide la mayoría? O donde no hay mayoría alguna, o donde hay dictadura. Pues ahí no se le pregunta a nadie. No. Aquí todo es a consulta. Si tiene un partido la mayoría, mal haría de no aplicar su programa. Tendría que explicar al pueblo por qué lo que le ofreció no lo lleva a la práctica, si para eso fue votado ese partido y para eso se le ha dado la mayoría. Pero el hecho cierto, Pablo, es que más allá de la congruencia, del compromiso, de la promesa, no están entregando el resultado, están entregando el testimonio, pero no están entregando... No, estás hablando de una
propuesta que fue desechada en la Cámara, porque le faltó 2 tercios. Pero haz la cuenta de las 100 reformas que ha habido en todo lo que lleva la 4T, ¿no? De la Constitución y de las leyes y de la política. Fíjate, nosotros pasamos de los programas sociales focalizados. Los elevaron a rango constitucional. Y los hicimos universales y ninguna parte de la sociedad está pensando que el programa social se lo pueden retirar y que está condicionado a cómo van a votar. Nadie tiene el voto amarrado. Nadie lo tiene. No hay electores sujetos a circunstancias, porque el gobierno tiene programas universales, tiene que dárselos a todos, absolutamente, a todos. Si tú debes tener tu credencial del bienestar, porque tienes la edad. No la tengo, pero... Pues debes sacarla, no desprecies al pueblo. Ese es un derecho universal del pueblo. Únete a él. Ejerce tu derecho igual que todos los demás. Y eso es lo que pasa con los medios. Y eso es lo que pasa con los partidos de oposición. En lugar de respetar al pueblo en las decisiones políticas que ha tomado, se dedican a insultar a los que representan al partido mayoritario. Como si de esa manera el pueblo fuera a rechazar a ese partido o a esos partidos. No va a ocurrir así. Pero fíjate, Pablo, qué curioso lo que estás diciendo. A ti y a mí sí nos tocó vivir bajo la égida de un partido mayoritario, el PRI. Sí. Y naturalmente, aun cuando tenía la mayoría, tú no se la reconocías. ¿Por qué? Porque yo sí se la reconocía. Justamente lo que cuestionaba era la forma en cómo cristalizaban su mayoría en cada ocasión. ¿Cuál es la diferencia entre la forma en que las... Ellos compraban votos. Ellos tenían un sistema de una política social condicionada a la votación. Ellos tenían un mecanismo de Estado corrupto que articulaba una serie de alianzas en territorio, alianzas entre clases sociales, sucias, corruptas, y con eso mantenían una enorme estructura. Tenían un partido de Estado en donde los sindicatos estaban, y no solo, también las organizaciones patronales, no solo las organizaciones patronales, otro tipo de organizaciones llamadas populares, estaban sometidas y mantenidas por el gobierno. Nosotros luchamos contra un gobierno en donde el ramo 23 no era un ramo presupuestal cualquiera, eran los gastos discrecionales del presidente. ¿Sabes cuándo se acabaron los moches en la Cámara? Que metían bolsas al presupuesto y luego cobraban por darlas los diputados. ¿Sabes qué día? El día que la mayoría, nosotros, llegamos en el año 18. Y ese día se acabaron los moches. Ese día, sin discusión, no íbamos a ir a consultar. A ver, señores de la minoría, ¿qué opinan de los moches? ¿Cómo crees? Te iban a contestar. ¿Sabes qué me dijo un diputado del PRI? No van a poder, porque no van a poderlo realizar por los diputados que ustedes traen adentro del grupo. Ah, caray. O sea, nosotros somos como ustedes han sido. Se equivocan. Ese día se acabaron los moches. Híjole, Pablo, más que se les olvidó hacer. Pero ustedes no aceptan eso, lo de los medios. Fíjate, yo creo que los medios pudieron haber... Esta reforma electoral lo pudieron haber apoyado. No, había partes muy buenas, Pablo. Pero desde el momento, digo, yo estoy de siguen acuerdo. Luchando contra el gobierno, porque están son partidarios. Está bien, yo respeto la decisión Lo que tú pides política de medios y de desmedios. No,
incondicionalidad. Sí, es no, lo que estás ustedes pidiendo. parecen más incondicionales de la oposición que de nadie. Es tu impresión. Sí. Déjame proyectar. ¿Cuándo los critican? ¿A quién? ¿A la oposición? A los líderes de la oposición. Por a los a los que nos insultan, Pero les aplauden. No, La mayoría Pablo, de los medios. te equivocas. Al menos Sobre todo la estás calumnia, haciendo una ¿sabes tú? Se hacen generalización. voceros de la mentira. ¿Y la mentira de dónde crees que viene? La mentira no viene ni del cielo ni del infierno, sino de la oposición. No solo, No solo. Pues Pablo. básicamente, sí. Acaban De la oposición militante partidista y de la que no lo es. Sí, pero está haciendo generalizaciones verdaderamente Bueno, ramplonas. si hay opositores, no de partido, que reconocen la realidad, pues qué bueno. Ya juntamos más gente que la reconozca, ¿no? Nadie les está pidiendo apoyo. Nada más que partan de la realidad, ténganle respeto al pueblo de México, que es el que toma las decisiones fundamentales, las que valen, las que trascienden, las que son. Me parece correcto respetar al pueblo, pero de pronto ustedes se han vuelto... No, ustedes se han hecho... Bueno, la oposición mucho menos que ustedes, ¿no? Bueno, déjame proyectar algo que me dijiste justo en agosto del año pasado cuando comenzaban sus trabajos de la comisión. Lo podemos ver ahí, Pablo. ¿La tercera es la vencida? No va a ser ni la tercera, porque ha habido muchas, ni será la vencida, porque este país, en el ejercicio de su soberanía, hará todas las reformas en el futuro para poner su sistema político electoral siempre en concordancia con la realidad dictada por el pueblo de México. Habrá muchas reformas después de esta. Dices que habrá muchos otros. De este tema y de muchos otros temas. Es decir, Mira, una transformación que se detiene, permíteme decir esto, por favor. una transformación del calado de la que hemos tenido en México, no es cualquier cosa. Echó atrás decenas de años de hacer política para llegar a otra situación. Una transformación, repito, de este calado que se detiene, se hunde. Esta no se puede detener. Sería un suicidio. Se hundiría. ¿Sí? Nadie nos creería. Pues si ya los compraron, ya se apoltronaron en el poder, ya se olvidaron de cuando luchaban, ya se olvidaban de cuando nos convocaban a luchar políticamente por los cambios, por las transformaciones. A ver, quien hace eso es porque ya perdió el rumbo. Pero yo espero que en la Cuarta T, que Morena específicamente, que es el partido mayoritario del país, ese no pierde el rumbo. No ha perdido el rumbo. La reforma es también para prevenir. A los rumbos, era para eso. Por ejemplo, bajarle a los partidos Las prerrogativas. pues es también y principalmente para que Morena no tenga tanto dinero. Digo, porque esa sería la consecuencia. Cuando Morena apoya es porque está apoyando algo que formalmente no le conviene, pero que en el fondo sí le conviene. Visto lo que estás diciendo y visto lo que recuperamos de la anterior entrevista, ¿tienes ya instrucciones de volver a intentar, después de la elección del 27, una nueva reforma político-electoral constitucional? No, esa decisión no la ha tomado la presidenta, pero la puede tomar si llega a esa conclusión por los motivos y las razones que tenga. Cuando la presidenta Claudia Sheinbaum hace un decreto para integrar la comisión presidencial para la reforma electoral, que esto es una cosa que está en la ley, no es una decisión que tomó.
Es una cosa que está en un decreto que tiene todo el carácter de eso. El que crea la comisión. Exacto, de conformidad con la ley. Con duración hasta el año 30. Bueno, eso lo decidirá ella. No, está establecido. De acuerdo, porque ya no sería presidenta ella. Sí, Por claro. eso así lo puso en Sí, el sí, decreto. pero nos faltan 4 años. De acuerdo, pero esto se puede, estoy diciendo que se puede, la comisión va a desaparecer, probablemente antes del 30, desde luego, ¿no? Cuando, pues eso también, así como la formación, la terminación de la comisión la decidirá la propia presidenta. Cuando ella decide eso, porque ya tiene decidido, ya tenía decidido, ir al Congreso a tratar de sacar proyectos como el que presentó. Entonces, de este tamaño, pues, no en sus partes integrantes, sino de la trascendencia. La dimensión, sí. La dimensión. Ahora, va a tener que tomar, me supongo, una serie de decisiones que tienen que ver no solamente con una reforma constitucional, un nuevo intento en otro momento, sino también de otras muchas reformas. Ahora, Pablo, ¿no la sometieron a la jefa del Ejecutivo a un desgaste político innecesario? En 15 días, 2 fracasos. ¿Cuáles fracasos? El de la reforma constitucional y el de la reforma reglamentaria, que queda muy por debajo de lo que pretendían. La reforma reglamentaria no se ha hecho, no se ha presentado. No, con el plan B, ¿cómo que no? No era constitucional. Por eso. Es No prosperó. pero no es reglamentario. No prosperó la constitucional, sacaron lo que llaman ustedes el plan B, que para mí es el plan E, y está muy por debajo de lo que querían. No está por debajo, es otra cosa, es otro tema. Tú no puedes volver a presentar una iniciativa que ya fue desechada. Correcto. Antes de que termine el año. Eso dice la Constitución. Bueno, esa es primera cosa. Segunda cosa, los temas del plan B, que así lo denominó la presidenta, eran temas que no iban, pues, en el plan A, en la primera iniciativa. Y no fueron rechazados todos los planteamientos. No. Salió y va a salir. Es la lucha contra los privilegios. Sí es una reforma política, no específicamente electoral. No del sistema de elección, pero es de política. Tenemos que acabar con los privilegios de los legisladores, de los regidores, por ejemplo. Eso es algo importantísimo. Y fíjate, Igualarlos. Te fortalece el centralismo y te debilita el federalismo, ¿eh? Pues el federalismo yo creo que se va a fortalecer porque, mira, el federalismo no consiste en que cada quien se roba lo que quiere en su estado. No. Así se entendió en el estado corrupto. Pero esa situación ya terminó y lo que hoy vemos son reminiscencias de situaciones pues, que ya son del otro régimen. No es nuestro régimen. No es el régimen de la cuarta T. Ahora, y entonces hay que estar combatiendo que la fórmula de que cada legislatura negocie entre sí los privilegios que le van a dar a los legisladores o los regidores o los gobernadores, pues no. Ahora, vamos también a resolver un problema que no hemos podido resolver hasta ahora. El INE se negó a respetar la Constitución en el artículo 127 y se dio sueldos a sus consejeros y principales jefes mayores que las del presidente. A ver, Pablo. Tuvo de su lado a la Corte. Y nada más que es un órgano autónomo.
al cual tú le querías quitar la autonomía. No, yo no le quiero quitar la autonomía, yo quiero hablar con la verdad. Autónoma es la universidad que tiene su gobierno propio. Le vamos a bajar el INE no tiene gobierno propio. El gobierno del INE lo nombra la Cámara. Eso es lo que dice la Constitución. ¿Les vamos a bajar el sueldo? Sí, porque es un sueldo que dice la Constitución que no puede ser mayor que el sueldo del presidente o la presidenta de la República. Eso dice la Constitución de México, sí, Pablo, no la regla del INE. Perdón, pero es un órgano constitucional autónomo. No, es autónomo en las decisiones que en su materia tome, pero el poder de bolsa en este país, según la Carta Magna, desde 1823 tiene el Congreso y ahora la Cámara como Cámara única. Nunca ha dejado de tener ese poder. Se lo han arrebatado mediante argucias. Dice el 127 que la regla que contiene abarca a todo ente público. Todo ente público. Hasta los dirigentes de los partidos querían meter en ese... Ese no es ente público. Un partido no es... ¿Pero lo metieron? No. ¿Cómo no? No. Cuando hablaban... Bueno, pero dime, Pablo, ¿por qué tuvieron el propósito de empatar el ejercicio de revocación del mandato con la elección intermedia? Mira, la revocación del mandato no es algo que de suyo sea necesario hacer. Se pide la revocación. Así es. Entonces, no tiene ningún sentido que en el cuarto año, puede ser en el cuarto año, pero puede ser desde el tercer año. Ya al tercer año, un presidente o presidenta, pues ahora sí que ya dio de sí, ya se sabe cuál es su estilo de gobernar y qué cosas son las que está haciendo y está dispuesta a seguir haciendo. Entonces, ¿por qué hasta el cuarto? Bueno, porque hay la idea, desde el principio, que se negoció al viejo estilo. Esto de la revocación. De que la revocación no debe coincidir, como en algunos países, con la elección, sino que deben ser completamente diferentes. Sí. Bueno, ese es el dogma de la oposición, porque la oposición fue la que hizo la regla esta. Pero esa cuando se la negociaron ustedes. Sí, pero la aprobamos porque de otra manera no hubiera habido revocación. ¿Entiendes? O sea, nos agarraron contra la pared. Punto. Entonces, hicieron cosas más. Empeoraron la situación de las consultas, que tampoco se pueden hacer en el día electoral, como en todo el mundo se hace en el día electoral. ¿No? Pero aquí no. Lo pusieron de condición. Hicieron ahí una cantidad de cambios. Como condición para introducir el derecho del pueblo a la revocación de mandato. Entonces, eso hay que modificarlo en cuanto se pueda. Y colocar en la boleta a la presidenta. ¿Qué sigue para ti, Pablo? Pero, a ver, puede ser un presidente dentro de no sé cuánto tiempo de cualquier otro partido. Estamos hablando de normas, no estamos hablando de personas. No, yo tampoco. ¿Y qué tiene de malo que un primer ministro esté en la boleta? El día de las elecciones el generales. Día de las elecciones en cualquier país de régimen parlamentario. ¿Qué le colocas? No es el líder del partido, el candidato a primer ministro. Y no va en la boleta y es cabeza de lista en la mitad del mundo parlamentario. Pero aquí no, Pablo. Bueno, pero... Aquí no. ¿Y aquí no, quién ¿por qué? A ver, tú explícame eso. Pues ¿Por qué no podemos ser tan demócratas como lo son en otro lado? Porque quien lo decidió eso fue la presidenta. Ella dijo que pedía ¿qué? Licencia a su partido. A ver, no estamos hablando de que un líder de un partido sea candidato a gobernante.
Estamos hablando que un candidato a gobernante es candidato a gobernante, sigue siéndolo, disuelve el Parlamento y se postula, él mismo, y va a la elección. En Brasil, por ejemplo, donde hay reelección consecutiva, el presidente de la República se convierte en candidato en la boleta. Claro. Si el pueblo no está de acuerdo con ese gobierno, no va a votar por él para presidente y va a perder las elecciones. Al término de su Aquí mandato. también, si el pueblo no está de acuerdo con la presidenta o el presidente, que sea, lo va a revocar. Ujú. Y lo revoca cualquier día, sea electoral o no lo sea. Si es electoral, mejor, porque el quórum es de 40%. Y difícilmente, si no hay elecciones, se alcanza un quórum mayor del 40%. Y se trata de que el pueblo decida, no de que el pueblo sea inducido a no ir a votar, como es lo que la oposición plantea. ¿Me Ya. entiendes? Vamos a concluir la Pues entrevista, sí. Pablo. Es que ser demócrata no es cosa fácil, No, me he dado cuenta mucho. ¿no? Ahora, ¿qué sigue, Pablo? ¿Cómo llegan a la elección? ¿Qué esperas del 27? Breve, por favor. Pues mira, yo pienso que, de acuerdo con lo que hoy conocemos, de las tendencias que se notan, no en los medios políticos, sino en la opinión popular, creo que se va a confirmar la mayoría política que hay en este momento en el país, que no solo le da estabilidad, sino que le da capacidad de seguir procesando las reformas democráticas y sociales que el país requiere, porque requiere muchas más. Y yo creo que las elecciones van a ser un momento para reafirmar un camino, que es el camino de la lucha por la igualdad en todos los aspectos, de carácter social y de carácter político. Muy bien, Pablo. Te agradezco la disposición. Como desde luego le agradezco a los seguidores de El Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.